¿Cuál es el tipo de interacción étnica que se vincula con el hecho? Bueno, nosotros escogimos la Revolución Cubana ya que se relaciona con la asimilación. Al ocurrir dicho acontecimiento, los cubanos aprovecharon para irse de su país y emigrar a los Estados Unidos, ya que las condiciones en su país cada vez estaban peor y sobre todo que tenían el apoyo de Estados Unidos. Emigraron en lo que fueron barcos, yates o como pudieran y Estados Unidos los acogió sin tener papeles ni visas. De hecho, Estados Unidos implementó varias leyes, varios acopios y todo para que ellos pudieran tener la Green Card y tener sus papeles y poder hacer sus vidas ahí. Dicho acontecimiento pues los cubanos tuvieron que asimilar que si querían un mejor futuro tenían que sacrificar lo que es su cultura, su país de origen y pues cada vez parecerse más a los estadounidenses, aprendiendo su idioma, sus culturas, sus tradiciones con tal de salir adelante. Esta situación, de hecho, se estima que los 3 años posterior a la Revolución Cubana, aproximadamente 300,000 cubanos emigraron. Y eso solo fue en esos tiempos, de hecho sigue siendo una situación la cual se da hasta ahorita. ¿Quiénes son los personajes, población que interactúan? La población involucrada en dicha interacción fue entre aproximadamente 300,000 inmigrantes cubanos y estadounidenses, principalmente de los estados de Florida y California, entre otros, por 3 años. Año y lugar donde se realizó la interacción. Bueno, la Revolución Cubana, como su nombre lo dice, se dio en Cuba y en la fecha del 26 de julio de 1953. Después de esto aprovecharon los cubanos la situación para irse del país y 3 años posterior a la fecha de la revolución se estima que 300,000 personas emigraron. Los números siguieron aumentando de acuerdo a los años. Así que el día de hoy se estima que en Estados Unidos se encuentra una población aproximada de 1.343.960 cubanos. ¿Cuál es el problema en sí de la interacción? El detonante de los movimientos migratorios fue la Revolución Cubana. Tras la victoria de la revolución del grupo socialista, los que no eran partidarios abandonaron la isla en 1959 de la manera que pudieron y llegaron a Estados Unidos. Este fue el primero de un número de movimientos migratorios. De nuevo, en 1965, Fidel Castro abre el puerto de Camarioca para que los que quieran pudieran ir a Estados Unidos. Y al mes de que lo cierran nuevamente, se da una serie de vuelos llamados vuelos de la libertad que transportaban migrantes cubanos. Alrededor de 265,000 ciudadanos cubanos llegaron a Estados Unidos de esta manera. En 1980 se produce el éxodo de Mariel, donde a través del puerto de Mariel alrededor de 125,000 cubanos se van de la isla usando botes estadounidenses. Ya finalmente en 1994 retiran a los policías de la frontera y permiten la salida del país, y el gobierno estadounidense intercepta a los migrantes que salieron en ese momento, unos 32,000, y los recibieron en Estados Unidos antes de trasladarlos a una base militar para asegurar su seguridad. ¿Cuál fue la solución o estatus del problema de la interacción étnica? Actualmente en Cuba se lleva a cabo un sorteo de visas para los ciudadanos y alrededor de 20,000 cubanos viajan cada año a Estados Unidos. En Estados Unidos hay poblaciones cubanas bastante grandes en lo que vienen siendo los estados de Florida, California, Nueva Jersey y Nueva York. En Florida está la más grande. Y en la ciudad de Miami existe un barrio cubano llamado Little Havana, o sea, Pequeña Habana, que es un reclamo cultural en Estados Unidos.
Tiene una calle, la calle número 8, y es su principal vialidad, su principal centro de comercio, y hicieron su propio Paseo de la Fama con estrellas de origen cubano, estrellas de la época del exilio. Conclusión. Esto es un claro ejemplo de asimilación, ya que al ocurrir la Revolución Cubana, muchos cubanos no estaban de acuerdo con lo que había en ese momento en su país, por lo que decidieron emigrar a Estados Unidos. Optaron por adaptarse al idioma, tradiciones, comercio y lo más importante, a la cultura de los estadounidenses para así asimilarse a ellos y poder conseguir trabajos, al igual que arreglar problemas de la vida cotidiana. Gracias a esto, los cubanos pudieron conseguir una mejor calidad de vida en Estados Unidos, pues Cuba sigue siendo un país de escasez económica. En la actualidad, más de 1.3 millones de migrantes cubanos se encuentran en Estados Unidos, haciéndolo así la tercera comunidad hispana de ahí. Viendo todo y analizándolo, al final nos dimos cuenta que resultó beneficioso para Estados Unidos y los cubanos, pues los cubanos que emigraron ahí ganan más dinero del que ganarían estando en Cuba. El que sale afectado aquí es el país de Cuba, pues mientras más gente se vaya, menos ayuda le hace al país y a las personas que viven en él porque no tienen otra opción.